Hoy, buenas tardes, buenas noches en España. Vamos a tener un programa un poco distinto. Hoy no me voy a hablar mucho de coronabulos ni coronabobos. Vamos a entrar a los datos, un análisis de datos y algunas reflexiones que quiero compartir con todos vosotros. Hoy mi vecino parece que me va a ayudar con música, así que a lo mejor el sonido no es el mejor de todos, pero bueno, vamos a intentar que sea lo mejor para llegar hasta todos vosotros. Empezamos con los datos duros y datos complicados. En primer lugar, tal como hablábamos ayer, las tasas de letalidad se siguen manteniendo entre el 6,85 y el 7. Esta noche vamos a pasar el 7, os lo garantizo y os lo aseguro. Tenemos incrementos, eso sí, en los enfermos activos más leves. O sea, sí, la verdad que las tasas de enfermos activos se van reduciendo y ahí se están manteniendo. Entonces, como que parece que la situación empieza como a calmarse. Vemos como los países, hemos cambiado a Suiza, que se ha mantenido más estable, y hemos incorporado en este gráfico a Rusia, que es uno de los países que también está creciendo o ha crecido más en la última semana. Vemos cómo por continentes se va repartiendo. América del Norte y América del Sur son los continentes que más van creciendo, y Europa y Asia son los que acumulan mayores descensos. Este gráfico es lo que lo estrenamos anteayer, es mi gráfico favorito ahora, es el gráfico que me tiene enamorado. Vemos como la suma de los distintos continentes hace que la situación esté más estable, hace que la situación esté un poco más, como decíamos, el número de casos activos pues sea más bajo, porque este gráfico lo que representa son casos nuevos, y al representar casos nuevos pues lo que vemos son pues la evolución de la enfermedad. Vemos como Asia pues crece lentamente, vemos como Europa parece que crece menos en la última semana, en los últimos 14 días. Vemos como Estados Unidos también empieza, o América del Norte mejor dicho, empieza a mantener pues más estabilidad en sus crecimientos. Pues tanto Canadá como Estados Unidos se limitaron un poco, y sí es verdad que México tiene un crecimiento mayor a la media, pero ahí estamos. Seguimos con datos globales. Este gráfico ya lo tenemos muy trillado, ya sabemos que Estados Unidos sí que se separa del resto de países, por lo cual utilizamos este gráfico que nos da más visibilidad. Y aquí empiezan con preocupaciones. Vemos como la línea negra, la línea más oscura, que es Alemania, ya parece que ya entra en una derivada que lo hace más horizontal. Vemos que Italia pues sí modera, pero no tanto como nos gustaría. Pero ¿qué vemos de España y del Reino Unido? Pues que estamos muy arriba y que seguimos creciendo, y que vemos como Irán ya ha superado China, es otro país de los que se suman a la lista de los que superan China. Y aquí pues en este gráfico yo creo que ya mismo vamos a quitar a China y vamos a poner a otros países que ya pues están en una situación más complicada. Fijaos en la línea amarilla, que es España. Bueno, pues sí tuvimos 2 días buenos, ayer fue un día muy malo, y ahora trataremos ese tema. Seguimos con temas internacionales. Países de Latinoamérica, Brasil y Perú pues con su crecimiento ya estandarizado, y sí, lamentablemente vemos como pues México, que es la línea morada, ya se ha puesto como el tercer país con más crecimiento de Latinoamérica, y veremos sobre todo si en estos datos sabemos que nos van dando un día bueno, un día malo, un día bueno, un día malo. Hoy tocaría día bueno, pues veremos a ver cómo de bueno o de malo es. Sobre datos globales, este es un dato que me preocupa. Ayer tuvimos más de 7.060 fallecidos en el mundo. Pues es una barbaridad. Pues sí, Estados Unidos aporta más del 25% de ese dato, pero pues es una barbaridad, y ese crecimiento pues sí es muy preocupante. Y algo que me preocupa especialmente, ¿no? Pues aquí vemos como España ayer era el 5º país más en crecimiento con 400 fallecidos, pero es que hoy va prácticamente igual. Entonces, pues sí, no nos ponemos en primeras posiciones, pero estamos todos los días constante 400, 500, 400, 500, 400, 500, perdón. Dimensionemos 400 fallecidos, es como si 2 Airbus 319 chocaran cada día. ¿Qué problema hay? Pues que estos muertos no dejan un reguero de explosiones y de imágenes, sino que pues, se mueren en silencio y en las camas de los hospitales o en sus domicilios.
pues 430 muertos en España. Perdón, piensen en la cifra. El otro día vi comparaciones de los 20 y tantos mil que llevábamos a lo largo de esta crisis y juntábamos un ataúd tras otro y es una cifra ya pues brutal. Datos de mortalidad, pues sí, vemos que de letalidad, mejor dicho. Vemos que Bélgica pues ahora mismo es el país que lidera los datos de letalidad. Principalmente es porque ellos sí están haciendo especialmente muchos test a personas ingresadas, con lo cual pues sí les está pegando mucho en ese dato de letalidad. España se mantiene estable en el dato de letalidad, pero ¿por qué? Porque la incorporación de casos nuevos sigue siendo muy alta, lo cual hace que ese dato de letalidad no crezca. El dato de letalidad va íntimamente ligado al número de casos, ¿va? Nos centramos en datos. Hoy voy a pasar primero por los datos de México. Aquí vemos, pues como decíamos, un día bueno, un día malo, ahí se van alterando y vamos viendo cómo ese crecimiento se sigue produciendo y pues a estas horas estaremos ya casi pues muy cercano a los 10.000 casos. Esta noche es posible que se mantenga, o sea, que se confirmen, y con unos crecimientos diarios pues muy altos. Como vemos aquí los incrementos, pues como decíamos, un día bueno, un día malo, un día bueno, un día malo. Hoy tocará un día bueno, pero la media y la derivada pues me da que son crecimientos pues muy altos, evidentemente lejanos a los que hemos tenido en Europa, pero pues sí es preocupante, ¿no? Es preocupante, y sobre todo porque vemos que la movilidad pues no se reduce. Se han metido estrictas medidas de movilidad, como ampliando los hoy no circulas, a lo mismo que pasa cuando hay contaminación, pues para que la gente no salga. Han limitado 20 estaciones de metro para que la gente no utilice el metro, o sea, intentar limitar eso, pero pues al final si la gente tiene que salir, ya sea en coche o sea en metro, pues va a ser un verdadero problema. Los datos pues son feos, y aunque pues intentan darnos la esperanza del número de curados o de recuperados, el criterio que están utilizando para el número de recuperados aquí en México es preocupante para mí, y voy a dar mi reflexión. Dicen que pues, si tú pasas 14 días pues ya no estás contagiando y ya no estás expandiendo la enfermedad. Pues sabemos, ¿no? Y tenemos muchos casos, incluso mediáticos, de gente que le han hecho 3 pruebas, 20 días, 30 días más tarde de ser el primer diagnóstico, y siguen siendo positivos en la prueba y siguen, por supuesto, contagiando al resto de personas, ¿no? Entonces, ese criterio para dar como recuperados a aquellos que pasaron 14 días sin síntomas y ya fueron diagnosticados y no están ingresados, pues es un dato que va a llevarnos a sorpresas en las próximas semanas. España, mi querida España. Bueno, dato general de España. Vemos como los casos activos pues no terminan de bajar, y como los casos nuevos ahí siguen incrementándose. No bajamos de los 3.900, 4.200, 4.500 al día. Hoy vamos a tener un pico de más de 4.200 casos nuevos. Y lo que más me preocupa, pues empiezan a llegar datos de que empieza a haber repuntes en algunas unidades, en algunas ciudades, ¿no? En algunas unidades médicas. Vamos a tener en consideración ese tema. Pues esas unidades son casos aislados, no vamos a todavía a dar como ese caso de como pasa en mi casa, pasan todas. Pues no, vamos a esperar a que lleguen esos datos, pero pues es que no ha habido pausa. Ayer decíamos que había sido un día bueno. Perdón, este gráfico lo quiero poner. Ayer decíamos que no, pues, hemos tenido 2 días consecutivos buenos con descensos, pero ayer otra vez fue incremento. Y ese incremento fue mayor a los descensos de los 2 días anteriores, con lo cual pues ni diente de sierra que valga, o sea, siguen creciendo. Y aquí es una reflexión que yo os quiero hacer y que me preocupa sobremanera. Y me gustaría pues tenerla con todos vosotros. Estamos viendo cómo el gobierno cambia medidas de un lado para otro. Ahora pongo que los niños salgan, ahora que no, ahora que sí, pero en estas condiciones. Ahora que sí, estas son las medidas esenciales, estas otras no. O sea, cambios completos de giro. Ayer hablando con mi socio me decía, pues es como si el capitán del barco me dice, ahora hagan esto, y cuando hagan eso, están haciéndolo, hagan esto otro, y ahora cuando hagan esto otro, o sea, van a golpe de timón, y ni siquiera sabemos cuándo es el golpe bueno y cuándo es el golpe malo. Algunos, por sentido común, sí sabemos cuál es el dato bueno y cuál es el dato malo. Entonces, me preocupa sobremanera, pues no hay una claridad, funcionan
O sea, no tengo ninguna credibilidad en los que están tomando las decisiones. Pero es que lo peor de todo es que pues las siguen tomando y no tengo pues ninguna garantía de que sea. Siguen sin hacerse las famosas pruebas de estas que queríamos hacer o no se están haciendo al ritmo que se están haciendo. No tenemos datos. Para mí es muy difícil mantenerme aséptico en una definición del pues a nivel política, ¿no? Y repito, este objetivo de este programa no es meterme en temas políticos. Me considero apartidista completamente. Apolítico no, puedo tener mis ideas y las he externalizado en algún momento, pero me está sorprendiendo, ¿no? La malísima gestión que están haciendo los políticos de este tema, ¿no? Entonces, lleváis haciendo lo mismo ya 40 días. Las medidas eran necesarias, las medidas que se tomaron, pero hay que tomar otras medidas porque no estamos bajando de 4.000 y pico casos nuevos todos los días. Perdón. Si esperan tener resultados distintos, hagan cosas distintas. Entonces me está empezando ya a preocupar mucho porque no se está tomando en serio este tema. Por ejemplo, ¿yo qué estoy viendo? No tenemos medidas claras sobre las mascarillas. ¿Son obligatorias? ¿No son obligatorias? ¿Cómo se están repartiendo? Pero es que ahora lo último, que es ya lo que me está preocupando más. Que dicen, por favor, vamos a poner un precio máximo. Ok, o sea, yo soy liberal, lo he dicho. No creo en la intervención del Estado. Pero vamos a pensar. Han analizado, han revisado los precios, han visto que sí es posible. Ok. Conozco muchos casos de distribuidores que estaban trayendo, haciendo esfuerzos, sin ganar grandes sumas de dinero, sino lo que corresponde por el proceso. Y conozco varios casos. ¿Y qué me estoy encontrando? Pues que muchos han dicho, perdón, es que si me limitan el dinero, es que ese dinero o sea, es que no puedo ni salir, porque... Y si hoy son 0,95 y mañana son 0,80 y pasado son 0,50, perdón, la regulación de precios no funciona. Funciona si ponemos mayor cantidad de oferta. Perdón, el mercado se regula. La mano invisible, sí, la mano invisible. Y soy ferviente creyente. ¿Por qué además de lo que estás importando no produces, no gestionas, no haces que llegue más barato, no quitas impuestos? Porque estás poniendo los mismos impuestos cuando te venden a ti como particular, cuando te venden la mascarilla, entre los recargos que tienen y el IVA, pues estás pagando un montón de impuestos. Saca una nota mañana los impuestos exento de IVA como artículo de primera necesidad y sin recargo de equivalencia. Vas a bajar un 24% mínimo a ese coste. Pues tomamos medidas de verdad desde nuestro gobierno a lo tonto. Ahora saltamos de un sitio, saltamos al otro, no tenemos credibilidad. Muchos amigos que me dicen, no quiero hablar de política, y son amigos que son pues, más cercanos a la izquierda, ¿no? Y me dicen, no quiero hablar de política. Y les pregunto, ¿por qué? Y me dice, por dos razones. La primera, pues no quiero enfrentarme a mis amigos por política. Ahí les aplaudo. Qué error pelearme con un amigo por política. Pero es que la segunda, es que me estoy quedando sin argumentos. Es que no tienen argumentos, por favor. Entonces, lo que yo estoy pidiendo desde aquí a todos los políticos, no solo a los que están gobernando, a los que están también en la oposición, es que tengan responsabilidad, sentido de Estado y convoquen una mesa ya, hoy, no mañana, pasado, no una mesa de no, por favor, siéntense, un gobierno de concentración. Si no pueden hacerlo porque no pueden cambiar toda la estructura, saquen un gobierno de concentración de facto, o sea, decir, señores, nuevo Consejo de Ministros que está dotado de todas las personas que están tanto en el gobierno como en oposición, bueno, no de todas, sino de los representantes, y se empiezan a sacar normas y tengamos claro quién son los especialistas que están dando las informaciones, porque de verdad veo un sinsentido. Yo estoy viendo los indicadores. Yo si fuera el presidente del gobierno, fuera un ministro, yo veo estos indicadores, ok, yo les digo, ¿qué estamos haciendo? O sea, si estamos haciendo esto y sigue pasando lo mismo, señores, tenemos que innovar, tenemos que cambiar, pero ya de una forma inminente, toda la capacidad del Estado, todos los recursos necesarios para que esto funcione. Entonces, a mí me gustaría de verdad que de una vez por todas se sienten y decidan hacer cambios. De verdad, el tema de la política me satura. Yo quiero hablar de datos buenos, quiero hablar de cómo las medidas que se están tomando son buenas. Pero es que este gráfico de España, y perdón por hoy centrarme mucho en España, mañana hablo más de México, de otros países, pero perdón, yo veo este gráfico y a mí me desespera. Vean, desde las segundas medidas restrictivas, vean lo que está pasando. Sí, un descenso, por supuesto, pero es que desde el
a ver, desde el 18, 19, estamos planos. No bajamos el número de cifras. Sí, hoy tuvimos 3.900. ¡Wow! Hoy tuvimos 1.900, pero es que es un día. Y un día no hace estadística. Un día es, como dice mi mamá, qué poco dura la alegría en la casa del pobre. ¿Pero por qué? Porque el pobre no está mirando otras formas de que esa alegría se mantenga. ¿O seguimos haciendo lo mismo? Entonces, o sea, si hoy, os lo juro, estoy cabreado. O sea, en la mañana estoy haciendo los datos y cuando abro el dato de España que me llega por 3 vías distintas y veo que ninguna de las 3 es mejor que la otra, y ya me siento, organizo el dato, lo preparo y digo, es que tengo otros 4.000 casos. Otros 4.000 casos. Sí, ok, la mortandad es el 10%. Pues es que estamos condenando a muerte de esos 4.000 a 400 personas. 400 fallecidos cada día. ¿Y a qué estamos esperando? ¿Un milagro? Los milagros no van a ocurrir, los milagros los tenemos nosotros. Y yo lo único que pido es responsabilidad política. No estoy pidiendo dimisiones, ya habrá momento, no de dimisiones, de juicios. No estoy pidiendo esto, lo que estoy pidiendo es responsabilidad política por todos. Por los de izquierdas, por la derecha, que no se invierta ni un euro más. Iba a decir ni un peso, porque estoy hablando de España. Ni un euro más se invierta en blanquear la imagen, en pagar campañas, en dar dinero a quien no sea. Todo el euro que se esté gastando ahora mismo quiero que se gaste en resolver este problema. Mejores equipos para los médicos, pruebas, tratamientos, investigación, todo. No quiero ni un euro invertido en blanquear, en publicidad, en medios de comunicación. Quiero que todo se ocupe para los enfermos. Quiero que todo se ocupe para los médicos y para las personas que están fuera, ayudando a que esto se mantenga. Que viene un golpe gordísimo. Viene un golpe económico que no lo estáis imaginando. Vivimos en una burbuja. Pero esto es, hoy ya la prima de riesgo estuvo subiendo. Se junta el petróleo, se junta las cifras de paro. Esto no se solventa en 6 meses, no se solventa en un año. Se va a solventar en 5 años. Va a ser una generación perdida. Y hay una generación de personas, a que me incluyo, que hemos vivido muy bien durante muchos años, pero hemos sufrido 2 crisis. Ahora vamos a sufrir esta. Perdón, por responsabilidad política de los que gobiernan y de los que no. Únanse, siéntense, organicen lo que sea, pero siéntense hoy mismo. Un pinche grupo de WhatsApp si hace falta, un pinche grupo de Telegram, que ahí no hay censura. Y ahí pónganse ya a trabajar, a decir, vamos a consensuar medidas, ¿qué podemos hacer? Pero las medidas que salgan de ahí, que no salgan para unos utilizarlos para atacar y otros utilizarlos para blanquear su imagen, que se utilicen para que esto salga adelante. Sí, estoy enfadado, sí, estoy cabreado. Y estoy harto de ver, primero, enfrentarse a la gente en la política. Hoy están con la tontería de esta que han acusado, esta muchacha que han acusado por... Y unos blanqueando la imagen de, no, la han acusado por parar un desahucio. No la han acusado por parar un desahucio, la han acusado por agredir e insultar a las fuerzas de seguridad del Estado. Y estamos dedicando recursos y gobernantes a hablar de eso. Por Dios, se os tenía que caer la cara de vergüenza. Primero, que como gobernante no os tenéis que meter en sentencias judiciales, porque hay una cosa que es separación de los poderes. Y aquí nos queremos todos meter entre todos. Olvidaros de eso. Poneros a defender y a trabajar. Estamos en un estado de guerra. Y en un estado de guerra nuestra única preocupación es proteger a los que están trabajando, o sea, a nuestros soldados, los que están haciendo que esto se mantenga, y no solo médicos, sino todos los que hacen que la sociedad se mantenga. 2, fundamental y básico, empezar a pensar en qué vamos a hacer, porque el golpazo económico se va a llevar por delante a más gente que el virus. Y 3, terminar de resolver los problemas para que las cifras empiecen a cambiar. Que las cifras que hago hoy las vamos a ver en 15 días. Pero eso se llama un estadista. No sacar, oye, ¿quién fue? La OMS nos ha puesto una buena nota. ¿Pero qué es que la buena nota está quitando los muertos? Ya está bien. Yo solo pido conciencia. Conciencia de todos. Gobiernos y oposición, que trabajen juntos. Ya estoy harto. Y no quiero hablar de política, pero es que estoy harto. Quiero hablar de soluciones. Perdón por mi enfado, pero hoy de verdad sí estoy muy enfadado. Estoy muy enfadado porque veo los datos cada mañana y cada noche. Y veo los datos de España, y veo los datos de México, y veo los datos de todos los países. Igual que los veo yo, los está viendo la gente. Igual que los veo yo y la gente, lo están viendo los políticos. Entonces, por favor, ya de una vez, a todos os los pido, españoles, mexicanos, dejar de aventar tonterías y trabajar en serio, porque esto viene muy complicado. Y nos estamos preocupando por
no sé, o sea, de verdad, ser conscientes que el mundo que conocemos o que conocíamos ya no lo vais a tener. Para volver a tenerlo algo parecido, y esto no va a ser un tema candente, mañana va a llegar el verano y preguntamos, ¿y vamos a tener que estar en verano en mascarillas? Es que a lo mejor vamos a tener que estar encerrados en casa en verano y saliendo muy poquito a lo básico y consumir lo mínimo, pero es que no va a haber. Entonces, a mí me gustaría mandar un mensaje optimista, pero hoy no puedo, no lo veo, no veo responsabilidad de un gobierno, de unos partidos, de una fuerza política, unas fuerzas políticas que decidan que esto cambie. Pero en ningún sitio, bueno, en algunos sitios sí, perdón, hay países que sí lo están haciendo muy bien, porque como me vuelvan a decir es que estamos en todos los países igual, es una pandemia mundial, que no me toquéis las narices, que 20 países del mundo tienen el 80% de los muertos de todo el mundo, 20 países. No, peor, 15 países tienen el 90% de todos los muertos que tenemos cada día. Entonces ya está bien, seamos serios, pongámonos a trabajar, cambiemos las cosas y dejemos de sacar ideas de perogrullo, de ahora voy a poner un precio mínimo. ¿Qué medida populista es esa? Poner un precio mínimo, regulación de precios, está bien, produce regulación de precios, pero asegúrate primero el tener o sea, siéntate con los distribuidores y pregúntales, oye, ¿es posible tener esto aquí? ¿Les habéis preguntado? No, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tener mascarillas obligatorias y no poderlas traer? ¿Y no tenemos la capacidad productiva? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Perdón, me alargué mucho, pero sí estoy muy cabreado. Os mando un saludo, os mando muy buenas tardes, buenas noches y mucho ánimo para lo que nos espera.